Bueno, amigos y amigas, otra vez estamos aquí. Ahora os voy a hacer un tour, si os interesa, de todo lo que hemos estado haciendo últimamente. Estuve engrasando el furling, ¿no? Porque, bueno, lleva mucho tiempo parado y no lo desmonté entero, pero le intenté echar grasa por aquí, que esto es... hay un rodamiento que se ve. Y luego dentro tiene que haber otro rodamiento, pero que me tengo que mirar el manual y ver cómo lo puedo engrasar sin tener que desmontarlo, porque la verdad es que funciona y va todo bien, pero desmontarlo no sé si es necesario. Entonces, gira bien, todo va bien y nada, y el mástil pues lo desmontamos, ¿no? Otra vez tuve que levantar el cristal, el plexiglas o metacrilato, llamarle como queráis, para hacer nueva la junta, porque ya rasqué toda esta junta y la puse nueva sin quitar el cristal, y lo que pasa es que también tiene una parte por aquí donde va pegado y fugaba, entonces no fue suficiente cambiar esto, tuve que quitar el cristal entero y limpiar todo el marco y poner nueva silicona. Otro trabajo. Luego, parabrisas nuevo. La verdad que eso fue una alegría bastante grande. El otro día me di un cabezazo porque tan limpio que estaba, no me acordaba de que estaba puesto. Así que bien, y los paneles solares. Luego, ¿qué más? Como yo ando siempre preocupado con el tema de la resistencia de la jarcia y del rigging y de los palos y todo, aquí había otro problema. Y es que, bueno, como estos palos, ya os he dicho, no son los originales, el problema que había aquí es que este soporte con 3 tornillos de métrico 10, si no recuerdo mal, me parecían muy poca cosa, me parecía demasiado endeble, ¿no? Entonces, lo que hice, además, aquí hay un tabique que separa el baño del pasillo y están puestos en un vacío en el sándwich de fibra, madera fibra, está comido la madera y solo está apretado con una tuerca por debajo de la última capa de fibra de la cubierta. Entonces, no me daba mucha confianza y lo que hice fue una pletina con 2 agujeros adicionales, con este agujero pasante que aprieta la pletina original por aquí, y con estos 3 tornillos ya pues me da más confianza, porque al final cuando navegas con vientos portantes, el stay de popa del mástil principal es el que se lleva toda la carga. Y además, como en el palo mesana no tenemos stay de popa, porque en este diseño no existe, ¿qué sucede? Que solo tienes 2 obenques retrasados. Si os fijáis, quedan los obenques por detrás del mástil, y estos obenques se llevan toda la carga hacia proa de las velas con vientos portantes, con lo que el triático, que es el cable que une los 2 mástiles por arriba del todo, en este caso no se puede llevar la misma carga que se llevaba antes con el stay de popa del mesano. Entonces, ¿qué sucede? Que aún es más crítico este cable. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos el panel del nuevo motor, que está súper sucio de todas las veces que hemos trabajado por aquí. El nuevo cristal aquí arriba. Aquí hay que poner también unos plásticos, que lo haremos supongo la siguiente vez, para darle un poquito más de buena apariencia, porque esto es fibra pelada y es bastante feo. Y nada, vamos adentro. Dentro no hemos hecho grandes trabajos, porque bueno, la verdad es que priorizamos la parte funcional, ¿no? Dentro, pues al final tienes que vivir, pero bueno, mientras no se caiga el techo, que está a punto, pues sobreviviremos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, tuvimos que arreglar el gas, ya lo explicamos. Aquí estaba una válvula que fugaba, lo arreglamos. Ahora, bueno, pues ya tenemos cocina, tenemos un buen desagüe que traga, un nuevo grifo, la nevera por suerte funcionaba y sigue estando bien. Hemos puesto una radio Android que, bueno, pues nos ayuda. A ver, ahora le he dado aquí bajo el volumen.
Y ¿qué más? Bueno, nuevos cargadores USB, siempre vienen bien. Conservaré el Naptex. Esto es un Naptex de la Segunda Guerra Mundial que, bueno, pues te indica las previsiones a corto plazo por radio, y esta es su antena. Entonces, como no voy a invertir en un Naptex y no sé ni siquiera si se siguen usando, este es un tema que tendré que investigar, pues sí que es verdad que conseguí hacer funcionar y recibir mensajes. Lo que sucede es que no tengo el manual y va todo con números en vez de flechas. Los números actúan como flechas para desplazarte por los menús. Es un poco raro. Y nada, ¿qué más? Bueno, ya yendo hacia proa, ya expliqué. Lo que hice fue un soporte adicional para coger el motor de la hélice de proa, que es esto que veis, con unos soportes a la estructura del barco, porque estaba todo el peso de la hélice de proa apoyada en el tubo por donde el chorro de agua se empuja, ¿no? Entonces no me daba mucha confianza que todo el peso de este motor, que pesa una barbaridad, estuviera apoyado ahí sin nada más, y le puse pues esto adicional de aquí, estas viguetas aquí. ¿Qué más tenemos? Recambios varios que no me he dado tiempo a instalar, y luego pues en el motor ahora os enseño el motor. Está todo un poco hecho un desastre, como siempre. Aquí tenemos una goma que puse temporal para poder bajar pisando el motor, y tenemos, como ya explicamos en su día, tenemos el waterlock, que sirve para mezclar los gases de escape con el agua de refrigeración, de agua salada, y tenemos un filtro de agua salada con sus tuberías y sus derivaciones, porque desde el filtro de agua salada tenemos una toma que va al baño trasero para poder tirar de la cadena. Tenemos también otra toma que no se ve, pero va hacia adelante, hacia la cocina, con una bomba de pedal para tener agua salada en la pica, y luego tenemos la entrada de agua al motor, que después de la bomba de agua salada en el motor sube una tubería hasta aquí, donde tenemos la válvula antisifón. Falta el eje de la hélice, que está doblado, y tenemos que comprar uno nuevo, porque había pensado en llevarlo a rectificar, pero mira, ya haré una inversión y lo pondré nuevo, porque no me fío de que quede perfecto, y el propietario anterior se quejaba de vibraciones. Así que nada, con esto y una bomba de sentina con unos inventos que hice ahí en el fondo, que esta es la parte que menos me gusta de este barco, que la bomba de sentina es muy poco accesible, y si se rompe pues te tienes que manchar mucho. Pues bueno, todo esto y el nuevo heater, que el heater está aquí donde mi mujer ahora se sienta. Aquí tenemos el nuevo heater, que la verdad es que, bueno, pensábamos que calentaría más, pero nos ha dado buenas alegrías, porque ha habido noches de congelarnos vivos, así que esto nos ha ayudado bastante. Está empezando a pelarse la pegatina del calor que genera, y nada, funciona muy bien. Aún tengo que hacer la tubería de escape, porque me falta un fitting, que ahora con la pandemia todo llega tarde. Así que poco más. La verdad es que parece que sea poco trabajo, pero no hemos parado en 2 semanas. Y bueno, lo de las ventanas fue un gran trabajazo, sí, porque teníamos que seguir viviendo en el barco y eran las 2 de la mañana y aún seguíamos ensiliconando ventanas. Así que nada, las cornamusas ya están instaladas también. La cornamusa y el guiacabos nuevos, porque estaban rotos, partidos. Nuevas luces LED en la luz de popa y en la luz de tope del mástil. Y bueno, y una nueva radio que puse. Instalé una radio que la he montado aquí. Este es el cockpit, aunque bueno, a día de hoy solo hay taladros y tornillos. Pero aquí tenemos el equipo Raymarine y la radio, que es una radio con ICE, con receptor ICE integrado. Y nada, me gusta tenerla aquí porque al final es donde más tiempo pasas, no abajo. Así
que nada, es resistente al agua, se supone. Y nada, la he montado incorporada aquí en el panel. Esto lo descartaré y en un futuro aquí pondré un plotter. Y bueno, pues la palanca, también tuve problemas con la palanca porque esto se abría al apretar los 4 tornillos que lleva, como esto va separado, se abría y tuve que hacer un soporte para que se mantuviera apretado. Pero bueno, funciona, todo va bien. Y eso es todo, creo. ¿Piensas, amor? Que no quiero volver a Dublín. Ya. Me quedaría ya aquí. Sí. Vive muy bien ahora que no llueve. Sí, porque cuando llueve aquí es horrible. O sea, son Aquí lluvias. es peor que en Dublín cuando Son llueve. lluvias torrenciales, sí, pero bueno, cada vez estamos más cerca, ¿no? Supongo que en un viaje más para hacer el casco y el siguiente ya va a ser para tirar el barco al agua y volver. Poquito a poco. Seguiremos informando. Hasta luego, amigos.